fuera la presidenta, te verían una cantidad mucho mayor. Entonces, no todas las actividades son iguales. Y esto es importante porque todo médico puede dar un descanso médico. Nosotros podemos dar hasta 14 días sin ningún problema. De frente con el doctor, porque están esperando la respuesta de el doctor Barnechea, cirujano plástico. Doctor, ¿qué es esto de la cirugía rinoplastia funcional? Es el término que utilizó el ex premier Otárola. Eso es muy interesante porque ha habido ya en programas, en varios espacios de la gente, de los que conocemos, ¿no? Los que hacemos rinoplastías, observamos que hay un cambio, que se hace un poste para levantar la punta. Yo creo que el ex ministro, al referirse a una rinoplastia funcional, ha querido como que minimizar, digamos, ¿no? No ha sido estética, ha sido porque necesitaba respirar mejor. Pero cuando uno va a la consulta y necesita una rinoplastia funcional, que posiblemente se le ha hecho a la presidenta, el cirujano se le explicamos a los pacientes, mira, si no respiras bien, hay que operar aparte de la nariz, el tabique, los cornetes o ambos. Quiere decir que una rinoplastia funcional es quizá más compleja y necesita más tiempo de recuperación que algunas rinoplastías solo estéticas. ¿Cuánto tiempo más o menos de Estamos hablando de que recuperación? posiblemente dejemos tapones nasales unos días, 2 o 3, en los cuales el paciente no va a hablar bien. Calculemos si nosotros cuando estamos resfriados no podemos hablar bien, hablamos con voz nasal. Imagínate lo que es tapón, lo que es la inflamación de una operación, ¿no? El acrílico aparte o el yeso hay que dejarlo durante una semana, es decir, lo mínimo son 8 días. 8 días para que alguien que trabaja de vista al público, y en este caso pues estamos hablando de alguien que nos representa y que tiene que estar, o sea, que va a ser vista por 30 millones o más de peruanos. Entonces el descanso es más de 8 días definitivamente. Pero esta vez no fue vista por nadie. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona que se somete a una cirugía de nariz levantarse para contestar una videollamada? El primer día, de todas maneras, hay efectos de la anestesia. Es una cirugía que va a durar hora y media, en los que tenemos cierta experiencia. En los cirujanos más jóvenes puede ser 2, 3 horas o 4. Estamos hablando de 3 horas de recuperación, en los que ni siquiera tenemos acceso a celulares. Y el traslado a la casa. Es decir, por lo menos todo ese día está perdido. Al día siguiente ya hay una recuperación, pero diría que el paciente puede quizá trabajar en una computadora, ¿no? Entonces, por lo menos son 2 o 3 días en los cuales podemos ya comunicarnos, podemos hablar. ¿Qué es lo que tienes en la nariz? En la nariz tenemos un acrílico, algunas veces tapones y una Algunas veces inflamación tapones, si es que marcada. tienes esta cirugía funcional. ¿Se puede hacer una cirugía funcional y además estética? Claro, de todas maneras es lo que se ha hecho, según nuestra opinión. Al corregir esta parte del tabique desviado, se ha usado ese cartílago para colocarlo en la columela en la punta y darle mayor proyección, mayor definición. Es decir, se le ha colocado algo en la punta, por Su eso propio vemos la puntita cartílago. tan bonita. Así es, su propio cartílago. Eso lo deducíamos por las fotos hace meses. Es primera vez que una autoridad como el ex primer ministro nos confirma lo que ya habíamos manifestado. Claro, ahí le estamos viendo en las fotos. Nosotros aquí, usted vio varias veces varias fotos y le pusimos las fotos. Ahora una autoridad, ex autoridad, lo ha confirmado, dijo que es una cirugía funcional. Y otra cosa que dijo también es que cuando le escuchó hablar era como que estuviese muy resfriada. Así es, no se comunican bien. Ahora, eso también se conversa en la consulta, ¿no? El paciente va a la consulta y nos dice, mira, ¿cuánto tiempo de descanso necesito? Porque todos tenemos obligaciones. Hay que llevar a los chicos al colegio, hacer loncheras, otros tenemos que ir a oficinas, otros pacientes nuestros son gerentes. Entonces, quiero saber cuánto tiempo abandono mi casa, mis hijos, mi empresa, el país. El país. ¿Cuánto tiempo tengo que abandonar mis actividades? ¿Cuánto tiempo necesito yo tomar un descanso médico? Y es una información que los médicos, los cirujanos lo sabemos, ¿no? Es decir, doctor, si yo me hago una cirugía a la nariz, ¿cuánto es lo que yo necesito pedir de descanso médico? Porque no me puedo movilizar con facilidad. ¿Cuánto es lo que usted le dice a su paciente? Usted necesita estar fuera de circulación del trabajo. Este es el tiempo necesario. Por lo menos 10 días. 10 10 días días. porque todo paciente tiene que tomarse un tiempo para sí.
Es decir, hay pacientes que tratan de coordinar el trabajo, los hijos, esto, el hijo, perfecto, todo es importante. Pero en este momento, para mí, lo más importante es tu recuperación. Entonces, necesitas mínimo 10 días de descanso. ¿Por qué? Porque se puede chocar, porque la pueden que golpear con la puerta. Claro, Mil hay cosas. pacientes que no sabemos si de pronto para dormir toman alguna pastilla, ¿no? Para calmar los nervios, la actividad, y de pronto si toman esta pastilla se pueden dormir de costado y presionar con la almohada. Es decir, hay una serie de factores que no conocemos, ¿no? En qué piso viven, qué actividades tienen. Entonces, esto es lo que tenemos que decir. Y es más, 10 días es el mínimo. Siempre hablamos de un par de semanas, porque no todos los cuerpos reaccionan igual. Entonces, A de 15 repente días. me inflamo más, de repente pues soy un paciente que tengo un mayor umbral al dolor, a pesar que no es una cirugía dolorosa. Aparte también explicamos que cuál es el riesgo, doctor, que siempre lo preguntan y eso está bien. El riesgo es sangrado, entonces para evitar el sangrado tienes que hacer reposo. Es decir, doctor, yo puedo salir a caminar, puedo ir a una reunión urgente, puedes, pero si te paras y caminas, haces actividad, también incrementas un posible riesgo. Entonces, todas estas son cosas que se explican al paciente en la consulta para que el paciente se programe, separe su tiempo, un tiempo solo para sí, no trabajo, no familia, y la cirugía sea exitosa. Según la denuncia constitucional de Ruth Luque, que pidió los documentos de las actas de la sesión de Consejo de Ministros, 3 sesiones de Consejo de Ministros, la presidenta, según lo consignado, estuvo, la presidenta se coloca que la presidenta estuvo, pero que asistió, aunque no abrió la boca. ¿Cuánto tiempo no puede hablar una persona con esta operación? La persona puede hablar incluso el mismo día, pero estamos hablando de hablar pues con una voz difícil de entender, hablar a alguien en nuestra casa. Pero si somos autoridades, si tenemos que comunicarnos, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Yo puedo decir, por favor, a mi mamá, pásame una taza, no hay problema. Tú, operada, ¿podrías conducir este programa? Definitivamente no, porque no te vas a presentar al público con un yeso en la nariz, es decir, no. Al Porque Consejo te ven, de Ministros, exactamente, no. te ven una cantidad importante de personas. Y si fueras la presidenta, te verían una cantidad mucho mayor. Entonces, no todas las actividades son iguales. Y esto es importante porque todo médico puede dar un descanso médico. Nosotros podemos dar hasta 14 días sin ningún problema. 15 días para adelante ya lo da un médico de salud, digamos, ¿no? Los que están en planilla. Entonces, sí es un documento que nosotros firmamos y estamos autorizados a darlo. Es un documento que su cirujano le ha tenido que dar a la presidenta. Entonces, por escrito está el tiempo de descanso absoluto o relativo, depende de lo que indique el cirujano, que esta persona necesita. No, no hay descanso médico. Sí, pues es el comentario, no dicen que lo vio, o que no lo vio, pero le comentaron, ¿no? Entonces, todas son cosas que aumentan. Nosotros, por lo general, para un descanso médico firmamos. ¿Por qué no hay un descanso médico? ¿Por qué un médico no da un descanso médico? Porque, según la congresista Luque, que ha pedido los documentos a Palacio de Gobierno, le dijeron que no hay descanso médico prescrito. Pero debería haber entonces, y yo diría que sí lo hay, porque nosotros lo hacemos en un recetario, con nuestra firma, con un sello que todo médico lo tiene, y damos el descanso médico en rinoplastia, como hemos dicho, 10 días ya, médicos que quieren acortar 8 días, pero no menos que eso. Entonces, para que esta persona también haga un espacio en sus actividades. Es decir, una rinoplastia es una operación relativamente sencilla, bastante segura, pero necesita un descanso. Necesita un descanso para evitar complicaciones y para que la actividad sea un éxito. Eso es básicamente. Y además, si los médicos acortan el tiempo de descanso médico, me imagino que la persona sabe que puede ir un poco hinchada a trabajar. Claro que sí. Además hay diferentes tipos de rinoplastia. Hay lo que es la rinomodelación con hialurónico. Si la presidenta se hubiera hecho una rinomodelación, podría trabajar el día siguiente. No hay ningún problema. Hay rinoplastías estéticas que solo manejan alas nasales y punta. Entonces no hay una fractura, no se agarra el tabique y el paciente puede trabajar los 3 días. Es decir, hay una serie de rinoplastías estéticas que tienen descansos médicos de 2, 3 o 4 días. En mi opinión, esta no es una rinoplastia solo de punta y nos lo ha confirmado el ex primer ministro. Claro, es una rinoplastia funcional. Entonces, él nos confirma lo que ya sabíamos, que se le ha operado, además de la nariz, el tabique y los cornetes o ambas estructuras. Entonces, ni siquiera estamos hablando ya de una rinoplastia, estamos hablando de una septorrinoplastia.
o una turbinectomía además, que es la operación de cornetes. O sea, son cirugías más complejas que necesitan un poquito más de descanso médico. Muy bien, ha quedado clarísimo como siempre, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa explicándonos de qué se trata este término que no conocíamos y que usted lo conoce muy bien, de rinoplastía funcional, y que lo trajo al debate pues el ex premier Alberto Otárola. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes.